Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Join Hidrocafé, un nuevo espacio para jóvenes investigadores en hidrogeología. Nuestra misión es dar visibilidad al trabajo de investigación que se está desarrollando en la actualidad y crear una red de investigadores junior para intercambiar ideas y metodologías. Welcome to Join Hydrocafé. Our mission is to give visibility to young researchers in hydrogeology. We would like to create a network of young researchers to exchange ideas and methodologies. Mi nombre es Nuria Naranjo y os presento a Ana Fernández, que hoy me acompañará en lugar de Carolina Guardiola para presentar a nuestros ponentes. Ella es doctora por la Universidad Pablo de Olavide y actualmente es personal de investigación en el Instituto Geológico y Minero de España. As you already know, she's Nuria Naranjo. Today I'm replacing Carolina Guardiola Albert. My name is Ana Fernández Ayuso. I'm a PhD from the Pablo de Olavide University, and I work currently at the Spanish Geological Survey. Estas sesiones, como ya sabéis, se realizarán los miércoles cada 2 semanas a la misma hora con un ponente en español y otro en inglés. These sessions will be held on Wednesdays every 2 weeks, and there will be 2 talks, one in Spanish and one in English. Y para todos aquellos interesados en participar, se pueden inscribir buscando nuestro correo electrónico que se quedará debajo de este vídeo. Young researchers interested in participating can write to our email address, which is below in the description of the video. En el chat habilitado en YouTube podéis ir dejando vuestras preguntas mientras los ponentes hablan y en función del tiempo que tengamos después de las presentaciones contestaremos algunas preguntas y otras o se contestarán en el chat o podéis escribirle a los ponentes para que os contesten. In the chat enabled in YouTube, you can leave your question to the speakers. They will be answered in these sessions depending on the available time. Otherwise, you will find the answers in the chat. Hoy es la segunda emisión que hacemos en directo y nuestra primera ponente es Laura de la Universidad de Barcelona. Today we are today we are live for the second time, and our first speaker is Laura del Val. Hello, Laura. Hi. How are you? Hi. Thank you. So first of all, I would like to make you some questions in order to introduce you. So Laura, where are you working now? Well, now I'm working at the University of Barcelona in the department, well, in the Faculty of Geology, and I'm basically working with the group on geophysics, although I'm hydrogeology, so I'm mixing disciplines there a bit. Okay, great. And where did you get your PhD? I did a PhD in the Technical University of Barcelona, which is separated by the diagonal from the current location now. And I did the PhD basically with the group of subterranean hydrogeology, which is a mix between the UPC and the CSIC in Barcelona, everyone. So. Okay, thank you. And when did you defend it, your thesis? I defended in June, the 3rd of June of this year. So middle of pandemic, very interesting situation, but I made it. Okay, congratulations. Thank you. So is your talk related to your thesis today? Yes, it's part of the thesis, the one related more with the application of fiber optics to characterize a coastal aquifer. I thought it was the most kind of novel and probably most interesting part of the thesis. So I will try to give a bit of a glimpse of what we were doing. Okay. And let's see. A summary. Okay, so you can start. I can start? Okay, right. Yes. Let's see. So I will share the screen. You see it now? Cuando quieras. Okay, great. So as I just said, I'm just going to present part of the PhD thesis, the one related to the exploration or the work trying to explore the use of fiber optic distributed temperature sensing for characterizing coastal aquifers.
For the ones that might not be familiar with this technology, the fiber optic distributed temperature sensing is basically based in measuring the backscatter signal that is generated by shooting a laser through a fiber glass, okay? So this backscatter signal has two frequencies, the so-called Stokes and anti-Stokes, which ratio is related to the change in temperature along the cable. So in this way, with just one unit, one DTS, you could measure the temperature along very long cables of fiber, even 40 or 50 kilometers or even more, depending on the characteristics of the unit. And at the same time, it allows you to program a very high frequency measurement, so even 10 seconds. So in this way, with just one unit or one technology, you can get a high amount of temporal and spatial data. So a very high temporal and spatial resolution, which normally is not so common in other types of monitoring techniques, like using divers or even geophysics. So in this way, one of the ideas was to try to use this technology to monitor highly dynamic processes in the nature that normally are very difficult to monitor. And in this case, we wanted to focus on the coastal aquifers and the highly dynamic, because basically coastal aquifers are very, very dynamic, because you have the interaction between the sea, the recharge, and all the events that occur right at the sea. So we wanted to see if this technology will allow us to see things that we might not be able to monitor at such a great detail with other instrumentation. So to do that, and also to test other technologies as well, we basically set up a new field site, research site in the Riera of Argentona, which is an area close to Mataró, north of Barcelona. And there we installed 17 piezometers very close to the sea. This is about 80 meters from the seashore. And all of them were equipped with fiber optic cable, okay? And this is a picture of the installation. You can see here the red cable is the fiber optic cable, which was installed between the borehole casing and the aquifer material. And basically what we did to kind of monitor the whole installation at once was to connect all the boreholes between them, forming two continuous lines that were then connected to the DTS unit. As well, one of the very important things when you work with this type of technology is that you need to install two calibration baths that need to be controlled. And actually, they are one of the most complicated things to kind of use this thing to monitor in long term, but they are necessary in order to invert the signal that you get from the DTS to actual temperature. So with this setup here, we wanted to see what was going on underground. And this is basically an image of some geophysics that were done in the field. This is actually published already by Andrea Palacios, a colleague of mine in the HES in this year. And in this picture, you can see that most of the salinization is occurring in the lower part of the aquifer. Yes, I have to say as well that the aquifer is just the classical layered and unconsolidated aquifer formed by alternations of sandy and gravel materials separated by clayey, silty layers that semi-confine a bit all these units, okay? But most of the dynamics of the interface occur in this part of the aquifer. So that's where we were kind of focus our attention. Now, so as I said, I wanted to show you two methodologies or methods or ways of using fiber optics that we did. The first one was actively, which means that we were heating the cable and then monitoring the heating curves. And the second one was just passively. So we were just monitoring the natural changes in temperature that occur in the field, okay? So the first one, this is just a conceptualization of the problem, because what we wanted to do, it was kind of propose an analytical approach that will make the interpretation of these heating curves relatively easy in order to quantify groundwater fluxes, which was actually one of the key problems or the key questions in the project, to quantify submarine groundwater discharge in the aquifer. Although we haven't reached to that objective, we have, I think, managed to provide a method that might be useful to do that. So I will explain. So in this graph here, you see basically
a representation of the borehole with the two cables and the aquifer materials. And this is just a description, a detailed description of the cable itself. So you have the 4 fibers in the middle, which are surrounded by the steel tube and a steel armor, which is the material that we are going to use to heat the cable. So we inject electricity here to heat the cable. And the whole thing is protected by a nylon cover, which is quite isolating with respect to heat transport. Okay, so in order to provide a solution to this problem, we follow kind of an increasing complexity approach. So first, we basically conceptualize this in the most simple way. So just assuming that this is an infinite line source that we are heating. And then we started to add more realistic things. So second, we added the effect of the cable materials in the heating curve, which we are going to call a skin effect. And in a later stage, we add the effect of the second heater because we install the two cables in parallel. So we need to consider this. The whole analytical method is based on in the solution for the infinite moving line source by Carlo and Jaeger already in 1946, so quite some time ago. And if you are familiar with pumping test interpretation, you might realize that this equation is actually very similar to the Wellhuntos function that is used to quantify the leakage in semi-confined aquifer pumping test. So one of the things as hydrogeologists that we thought, well, maybe we can use the same approach to actually interpret these heating curves. And so we did. So this equation represents this line here, which is the ideal case for an infinitesimal line heating source. Okay. And what we did was to approximate this solution to the infinite times, which is this simplification here, which relates the maximum temperature that the heating curve reach with the thermal conductivity and the groundwater flux. And then from other parts of the curve, we can get other information. For example, from the slope of the conduction phase, here's this part here, we can quantify or estimate the thermal conductivity. And also from the characteristic time between the conduction-dominated phase and the advection-dominated phases, we can get as well the thermal capacity of the materials. So with this curve, we can get most of the data that is interested in terms of heat transport and groundwater flux. Now, the thing is that this is the ideal case, and one of the first things that we need to consider is the storage of heat in the cable materials, which is represented by this green line here. Now, in order to properly interpret the real data, one of the first things that we need to do is to quantify this skin effect, okay? That's something that we propose. And the second thing will be to also consider the two heating sources. And we did that basically assuming that they were like two pumping wells acting at the same time, so with a superposition process. This is a bit of a long methodology, which is actually in review in water resources research. So I hope that you will be able to read it in detail in the coming months if the reviewers finish the process of reviewing it. So I will just go to the results. What we did to test this methodology was to do a pumping test in one of the boreholes and heating the cable in a parallel borehole, okay? So these are the profile of the maximum temperatures that the cable reach in each depth. And what you see is that the minimum maximum temperatures reached are actually the ones in the depth which is confronted with the screen section of the pumping well, which is logical because in such an aquifer which is layered, you would expect the maximum velocity to occur right at the unit that you are extracting the water. So that's logical. And the other thing is that these are the only 4 elevations that reach the steady state. So they are the only ones that can be interpreted with our methodology. This is an example of one of the heating curves. And you can see we can observe the phases that we were describing, the skin response and the skin storage related to the heat storage in the cable materials. And then finally, the effect of the aquifer materials and the advection of the groundwater flux. Now, as a result,
we interpreted these four elevations. We could estimate the thermal conductivity, and also we could estimate the groundwater flux. The groundwater flux that we estimated only with the pumping test data was about 4 to -5 meters per second, and our estimates are around 2. So the fact that they are already on the same order of magnitude using an analytical method, I think is quite good. And of course, the method that considers the two parallel heaters and that optimize the position of the second heater provides better estimates than the other ones, which are more simple methods. Okay, so this thing, I think it's a very good method to use fiber optics to characterize any aquifer, but specifically one of the future things that it would be nice to do was actually to apply it to quantify groundwater fluxes, and in the context of coastal aquifers to quantify submarine groundwater discharge. So this is for the active part, and I'm just going to show you a bit of the data that we collected during this 1.5 years of monitoring passively with the DTS. It's a lot of data, so I'm just going to show you some ideas. This is a summary of the 1.5 years, okay? These are the interpolations of temperature. These are perpendicular profiles to the sea of temperature for every month during this period between 2016 and 2018. In a period where there was a salinization process here, these are the concentrations in the lower part of the aquifer. There was a salinization process that was interrupted by a huge recharge event, which actually is reflected in salinization, which then slowly starts again in a salinization process while the groundwater levels that are represented by the red line start to decrease slowly. And what we see in our profiles is that this salinization, refreshing, and again salinization is accompanied by a cold front that is advancing, retreating during the refreshing process, and then advancing again. So we think that what we are observing in both salinity and temperature is actually the movement of the seawater intrusion divide. Now, I would like to show you just one event that it's quite nice to see, because it's a storm surge that occurred in winter 2017, and we were able to capture. And in this moment of the year, there was a huge increase on the sea level rise that was much higher than the groundwater levels in the installation. And I remind you that it's only 80 meters from the seashore, so it's really close. So at that moment, what it happened, this is the same cross-section, interpolated cross-sectional profiles of temperature. And I'm showing you what it happened during, I think it's 6 days. What you can see here is the sea level rise. This is the blue line here, and then retreat. So what you can see in the profile is basically that when you have this increase on the sea level, what happens now, there is a finger, a cold front that advances into the aquifer and then retreats while the sea level is decreasing. We think that this is mostly related to this sea surge event, because during this moment, specifically during this event, there was no rain occurring. It was one of these weird moments in which there was just the sea surge occurring. There was no much recharge. So this is the type of information and also the amount of data and temporal and spatial resolution data that I was mentioning. So yeah, I'll have a lot of more things to tell about fiber optics, but this is just two glimpses of the things that we were able to do with just the same installation being used in different ways. So any question that you have, that probably are a lot, and I've missed a lot of things, you can always contact me through the email. I will be happy to share with you the little knowledge that I have on fiber optics, which is a very complex technology, but very rewarding, as you can see. So thank you. Thank you, Laura, for your presentation. It was very interesting. Where is Laura? Okay. I stopped sharing the screen.
Your webcam, I think. Yeah. Now we can see you. Okay. So thank you, Laura, for your presentation. Okay. I would like to make you some other questions. Okay. The first one is which stage of your research was the most complex for you, the most difficult? Definitely the fieldwork. And everybody that was working with me knows that, because at the research group there was no skills on fiber optics, and it was quite a challenge to pick up all this stuff. I think at the beginning we kind of underestimate the force or the knowledge that you need to have to install, design, and operate the whole system. And basically, it was a lot of error. How you say it? Ensayo y error. Trial and error thing. And thanks God that John Schelker and Olivier Bourg, John from Oregon University and Olivier from Rennes University, they were helping me, and I was doing a short stay in Rennes, learning how to make the connections, how to calibrate the data, how to. It's a whole thing. So that was definitely the most difficult part. The field work. Okay. So, on which stage did you find the most easy? The easiest one. The easiest one. Yeah. I don't know. No. Any of them, no? I think at the end of the thesis, at least for me, I had everything a bit more channeled already, all the parts. Yeah. And everything went, or at least, I'm not sure if it was easier, but at least it was faster. At the beginning of the thesis, I was feeling I was working a lot and not advancing. It was quite frustrating. And at the end, I was feeling everything had a bit of a momentum, and it was a bit more, not so frustrating. More rewarding. More rewarding. Yes. So now the most difficult question, I think. So what do you like to do in the future? Do you have any plans? Well, I'm lucky enough to have a postdoc position now at the UB, although I'm now doing stuff on geothermal, but again, it's temperature, so that's kind of the same equations. So I'm kind of not thinking much than these 2 years. I would love to continue researching, but let's face it, it's quite difficult in Spain. But you never know. I don't know. I would love to, but we'll see. And I will try. Yeah, hopefully we're going to have success. Yeah. Thank you, Laura. Thanks to you for giving me the chance to present it. It's a very nice initiative. Thanks. We have 4 questions. The first one is this methodology expensive, or how much is every sensor? Sorry, is the methodology? I cannot read. Expensive. The sensor. Expensive. Yes. That's the problem. That's the problem. Well, I think what we are doing here, it's research. I don't think that anyone now at this moment, with the prices that these DTS have, you could use it for monitoring. Normally, these systems now in the private sector, they're used for oil and gas monitoring of oleoducts and very expensive installations that deserve such a investment in monitoring, but in water quality and stuff like that. Until they don't decrease prices, probably we will not see it. But that doesn't mean that we cannot experiment with it, because probably once the few manufacturers that we have around the world start to be able to produce these systems in a much more simple way or with less cost, probably the cost will reduce, and then we might be able to, instead of spending between 50,000 and 100,000 that now it costs the DTS, maybe we could buy it for
4,000, 3,000, like another geophysical tool, and then maybe it's worthy. But we are not at that stage now. Okay. The next one is from Jaime Gomez. He asked any tip on how you plan to move into measures of water velocities? You can see the chat on your. Yeah, now I can. Well, one of I think based on this methodology, there are a lot of variations, and mostly I want to know, because now I'm not doing that, but I'm still working with Jesus and Martin and Albert, so this is an ongoing discussion, and probably the next step it will be to actually apply to a real case and do a couple of tests more. I think there is a recent article from Olivier and one of his PhDs that test this solution in a tank, because we were working in parallel, so we were communicating everything. So I think based on this, there are a lot of things that can be done. Now that I'm working on geothermal, we were thinking maybe to test it in a geothermal site here in Girona. So I don't know, there are a lot of things that you can do with this. I hope I can do it myself, but this is for anyone to pick up on the topic, of course. Okay, so we have two more, but we can answer it, I think, at the finish. We can start with Antonio. Cambio español. Hola, Antonio. Hola. Te vamos a hacer a ti la misma entrevista que a Laura. Entonces, ¿dónde estás trabajando ahora mismo? Ahora mismo estoy trabajando en el Instituto Geológico y Minero de España, que es donde realicé también mi tesis y quizás adelantándome un poco a la posible pregunta, la defendí en mayo de 2019. Vale, o sea que la hiciste también en el IFME, ¿en colaboración con alguna otra institución? No, mis dos directores de tesis eran del INME, David Pulido y Eulogio Pardo. Vale. ¿Y lo que nos vas a contar hoy es una parte de tu tesis? ¿Es un resumen? Es un resumen de mi tesis. O sea, daré unas pequeñas pinceladas de lo que se trata la tesis y ya te digo, será un resumen bastante escueto porque tiene mucho mayor contenido, pero bueno, yo creo que trataré de daré una visión más o menos exacta de lo que era la tesis. Vale, perfecto, pues cuando quieras. Vale, pues voy a ¿Puedes compartir. Sí. Vale, ¿me confirmáis que se ve la presentación? No, Todavía no. No, es que... ¿No? A ver. No. Laura, ¿tú puedes dejar de compartir? Que creo que no puede entrar Antonio porque está la tuya. Ahora. A ver, lo intento de nuevo. De momento está deshabilitada la opción de compartir. ¿Por qué? Intento de nuevo. Nuria sí puede, sí. Yo sí puedo, pero no sé por qué. A mí no me lo permite, está desactivada esa... Pues no sé por qué. La verdad es que no tengo ni... Antes funcionaba, ¿no? En el ensayo que hemos hecho, la prueba que hemos hecho al principio. Sí. No sé si... O sea, tú abajo ves todos los botoncitos y Sí, no te deja... no, share le screen, doy share screen de nuevo y ahora me aparece toda la pantalla, ventana de aplicación, pantalla de Chrome, pero el botón de abajo de compartir está inhabilitado, no puedo clicar sobre él. A ver, te voy a sacar y a volver a meter a ver. Vale. A ver, ¿ahora te deja? Tampoco. Lo intento... No. Quizás si me desconecto y vuelvo a entrar de nuevo. Sí, inténtalo a ver. Vale. Si no...
Mientras, Laura, si quieres, podemos contestar alguna otra pregunta mientras arreglamos lo de Antonio. Problema. A ver, también pregunta Andrés, have you done any hydrothermal modeling? Esto en inglés, ¿no? Yes, we have done. Using, well, I'm just using Codebrite. It's an in-house code from the UPC. But and I manage more or less to model the dynamics, but still it needs a bit more of calibration, the whole thing. But yeah, we have done it. Yeah, it works now. Okay. It works more or less. Antonio, Sí, yo creo que ya sí que se ve, ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, en primer lugar me gustaría daros la enhorabuena por esta iniciativa. Creo que es importante dar visibilidad a los jóvenes investigadores y ponernos en contacto. Y también, por supuesto, gracias por invitarme a dar esta charla. Como ya había comentado, se trata de un resumen de mi tesis doctoral. El título es Evaluación de los impactos potenciales del cambio climático en los recursos hídricos dependientes de almacenamiento natural en forma de nieve y o en acuíferos. He dividido la presentación en 4 partes, que podrían ser una motivación, los objetivos de la tesis doctoral, los casos de estudio que se han empleado y un breve resumen de los resultados obtenidos. Con respecto a la motivación de la tesis, esta parte de 2 retos fundamentales del cambio climático. Por un lado, la cantidad de incertidumbre asociada a la generación de escenarios futuros, por ejemplo, en zonas áridas, que son las que se tratan en los casos de estudio de la tesis, podemos reducir esta incertidumbre utilizando estadísticas de sequía. Por otro lado, en la adaptación al cambio climático, el almacenamiento natural, tanto en paquetes de nieve como en aguas subterráneas, puede ser fundamental para la adaptación al cambio climático. La escasa información disponible con respecto a la generación de escenarios futuros de cambio climático y el uso de estadísticas de sequía, junto con también la escasa información disponible en trabajos realizados a escala de sistema montañoso o a escala continental tratando los acuíferos, nos llevan a las 2 principales motivaciones de la tesis, que es el desarrollo de metodologías para la generación de escenarios futuros, utilizando tanto estadísticos básicos como estadísticos de sequía, y por otro lado, la evaluación de impactos potenciales del cambio climático en sistemas que cubren grandes áreas de terreno. Como ya hemos hablado, los sistemas montañosos completos o también a escala de España continental estudiando los acuíferos. Los objetivos de la tesis doctoral pueden dividirse en 4 grandes grupos: un análisis histórico y modelado, una generación de escenarios futuros de cambio climático, la propagación de impactos de cambio climático y, por otro lado, un análisis de adaptación, de estrategia de adaptación. Estos objetivos se han trabajado a diferentes escalas, a escala de cuenca, a escala de acuífero, también de sistemas montañosos y en la escala de España continental para el estudio de acuíferos. El primero de los objetivos es un estudio de gradientes altitudinales de variables climáticas, utilizando una generación de campos de estas variables mediante técnicas geoestadísticas y utilizando también la altitud como información secundaria. El segundo de los objetivos trata de desarrollar una metodología para estimar el espesor de nieve y también el equivalente de agua en la nieve, utilizando técnicas geoestadísticas. El siguiente de los objetivos realiza una optimización de la red de monitoreo de nieve para reducir la incertidumbre en la estimación del espesor de nieve. Como cuarto objetivo se presenta el desarrollo de un modelo para simular la dinámica de la cubierta de nieve, utilizando modelos de autómata celular. El siguiente de los objetivos trata de evaluar la recarga neta histórica en acuíferos, utilizando un modelo empírico. El sexto de los objetivos es una propuesta de metodología para poder generar escenarios potenciales de cambio climático, teniendo en cuenta tanto estadísticos básicos como estadísticos de sequía. También se realiza una propagación de los impactos potenciales del cambio climático, utilizando los modelos desarrollados y la generación de escenarios futuros de cambio climático. Y por último se hace también un análisis de estrategias de adaptación.
Ya he comentado, se trabaja a diferentes escalas. Los principales casos de estudio en los que se ha centrado la tesis son la España continental, la cuenca del Alto Genil y el sistema montañoso de Sierra Nevada. Todos ellos se encuentran en el área mediterránea, que es especialmente vulnerable al cambio climático. A continuación paso a exponer un breve resumen de los diferentes resultados asociados a cada uno de los objetivos planteados. Con respecto al objetivo del estudio de gradientes altitudinales utilizando técnicas geoestadísticas y altitud como información secundaria, lo primero que debemos saber es que en algunas ocasiones los datos de precipitación o temperatura, en general los datos climáticos, pueden ser escasos, por lo que utilizar información secundaria como es la altitud puede ser muy útil para esta generación de campos. Pero en determinados casos de estudio, por ejemplo en este que se presenta aquí, que es la cuenca del Alto Genil, se puede producir una inversión de gradiente de precipitación. Esta inversión de gradiente conviene que las diferentes técnicas que se utilizan para realizar la estimación puedan reproducirla. Sin embargo, las técnicas que estudiamos, dos de ellas, por ejemplo el kriging con external drift cuadrático y el kriging con external drift lineal, no la reproducían, y sin embargo la técnica de regresión kriging sí que la reproduce. Respecto al segundo objetivo, es el desarrollo de una metodología para estimar el espesor de nieve y también el equivalente de agua-nieve. Si los datos climáticos en muchos sistemas ya son escasos, los datos de nieve lo son aún más. Por tanto, nos apoyamos en modelos de regresión y también en variables explicativas, así como en información de satélite de cubierta de nieve para estimar tanto el espesor de nieve como el equivalente de agua de nieve en Sierra Nevada. En esta gráfica podemos ver un año medio de equivalente agua de nieve para el sistema montañoso de Sierra Nevada. Respecto al tercer objetivo, que era la optimización de la red de monitoreo de espesor de nieve, realizamos un algoritmo para la reducción de pértigas óptima. En esta figura superior se puede observar cómo se reducían óptimamente las pértigas. Se ve el número de orden y la X que indica la eliminación. Y en otra fase posterior realizamos un aumento óptimo de estas pértigas, también con el número de orden con un número y las nuevas pértigas se señalan con un cuadrado. Ahora tenemos una red de monitoreo de nieve mejor distribuida y también que nos aporta una menor incertidumbre en la estimación del espesor de nieve. El siguiente del objetivo será el desarrollo de un modelo de autómata celular para la estimación de la cubierta de nieve. Este modelo de autómata celular utiliza diferentes índices climáticos, como son precipitación, temperatura y también la relación de la línea de nieve con la temperatura. Estos índices climáticos se involucran dentro de una serie de reglas de transición que también tienen en cuenta la celda en cuestión y también una vecindad de esta celda. En este caso se consideró una vecindad de 24 celdas para realizar una estimación de la cubierta de nieve. En esta gráfica superior podemos ver los resultados para el periodo de calibración y abajo podemos ver los resultados para el periodo de validación. El siguiente de los objetivos trataba de estimar la recarga neta de acuíferos a escala de España continental. En la figura superior podemos ver para dos de los modelos la evolución temporal de las series de recarga y abajo podemos ver la distribución espacial de esta recarga. Este objetivo plantea una propuesta de metodología para generar escenarios potenciales de cambio climático. Proponemos utilizar dos enfoques principales, que son el enfoque Bias Correction y el enfoque Delta Chain. Estos dos enfoques pueden utilizarse mediante diferentes técnicas de corrección de primer momento, de segundo momento, regresión, quantile mapping, para generar escenarios futuros de cambio climático. Lo que proponíamos era utilizar tanto estadísticos básicos como estadísticos de sequía para seleccionar los mejores modelos regionales de clima y también las mejores técnicas de corrección que nos permitan realizar ensamblados con las mejores técnicas y mejores modelos regionales de clima o utilizarlos individualmente.
Con respecto a la propagación de los escenarios potenciales de cambio climático, esta se realizó para la recarga a nivel nacional. Utilizamos el escenario de emisiones más desfavorable, el RCP 8.5, y el horizonte temporal 2016-2045. Se observan reducciones de la recarga prácticamente para toda la España continental, de media una reducción del 12%, pero en algunas zonas, como la Mediterránea, pueden llegar hasta el 28% de reducción. También se realizó una propagación de los impactos potenciales del cambio climático, utilizando también el escenario RCP 8.5 en la cubierta de nieve en Sierra Nevada. En este caso, el horizonte temporal que se utilizó fue a largo plazo, 2071-2100, y se obtuvieron reducciones muy significativas de la cubierta de nieve, alrededor del 60% para los dos escenarios considerados. Finalmente, se realiza un análisis de estrategia de adaptación. Los resultados de la tesis ponen de manifiesto la necesidad de políticas de agua basadas en la adaptación y la mitigación del cambio climático. Los resultados de la tesis han sido usados también para el desarrollo de metodologías top-down, por ejemplo, el cálculo del tiempo de residencia en acuíferos, que permite evaluar la vulnerabilidad al bombeo. También el desarrollo de algunas herramientas de gestión de acuíferos costeros para evaluar la intrusión. Y también se han utilizado los resultados para elaborar metodologías bottom-up que pueden ser usadas en procesos participativos con escenarios socioeconómicos. Esto es todo. Gracias por la atención y de nuevo gracias por invitarme a dar esta charla. Gracias a ti, Antonio. Para ir esperando un poquito a que sigan preguntando, Sí, te voy a bien. preguntar cositas a ti también. ¿Qué fases de la investigación que has realizado te han resultado más Con respecto complicadas? al periodo de investigación, quizás entiendo que como todo el mundo el inicial es el más difícil porque está un poco desubicado y tienes que encontrar, digamos, tu sitio, tu forma de trabajar y tu forma de adaptarte al grupo con el que estás trabajando. Y desde el punto de vista de la aplicación, quizás la programación de todas estas metodologías, por ejemplo, utilizando Fortran o Python. Pero al final también puede resultar lo más satisfactorio una vez que consigues los resultados que buscabas. Claro, sí, que luego una vez que lo tienes ya preparado ya es ir Sí, probando. sí. ¿Y cuál ha sido lo que más has disfrutado, la que te ha parecido más llevadero? Lo que más he disfrutado, quizás, y aunque suene un poco contradictorio, el final de la tesis doctoral. O sea, el periodo en el que ya lo preparas todo para presentarlo. Quizás lo disfruté porque era como el final del proceso y ya acababa. O sea, que quizás fue esa parte. ¿Y ahora en el ISME sigues trabajando en esto, en una continuación de esto o Sí. Las metodologías que estamos utilizando ahora están directamente relacionadas con los resultados de la tesis. Ahora estamos incorporando otra serie de información como la procedente satélite para el estudio de humedales y otra serie de técnicas. También queremos estudiar los perfiles de temperatura en embalses. O sea, al final todo está relacionado con cambio climático y sistemas de almacenamiento, o bien natural, como era en el caso de la tesis, o bien también artificiales, como pueden ser embalses, que es lo que queremos hacer un poco a futuro. Y poníamos de manifiesto la necesidad de adaptar los planes de gestión al cambio climático y todo esto. ¿Tú sabes si algo de lo que has hecho se va a aplicar o en los planes nuevos de gestión? En principio yo no tengo constancia de que se vaya a aplicar. Quizás que la mayor utilidad de lo que he hecho, de lo que hemos hecho, con respecto a la evaluación del cambio climático, a la evaluación de los impactos, sea el poner de manifiesto que se va a producir una reducción importante en los recursos hídricos. Y con respecto a la estrategia de adaptación, bueno, hemos desarrollado una serie de herramientas que quizás puedan ser útiles para aplicar en diferentes casos de estudio de cara a adaptar esa gestión futura al cambio climático. Vale, y ya esta es la última, personal. ¿Qué perspectivas de futuro tienes después de haber hecho la tesis y seguir trabajando en esto? Mi deseo
es seguir trabajando en esto. Me gusta bastante y además seguir con la misma temática que creo que tiene potencial, el estudio del cambio climático y los recursos hídricos. Pero bueno, veremos un poco las posibilidades que hay. Bueno, ya sabemos que siempre luego es complicado irse Sí. enganchando, pero Sí. con paciencia. Tenemos también algunas preguntitas que te han dejado. La Sí. primera de ellas es: ¿qué tipo de información satelital habéis usado para estimar el espesor de la nieve? La información de satélite que usábamos para estimar el espesor de la nieve era información procedente del satélite MODIS, que proporciona cubierta de nieve. O sea, nos dice qué zonas están cubiertas o no están cubiertas de nieve. Aunque parezca algo trivial, es muy importante porque nos da toda la zona con espesor cero. O sea, esa zona ya sabemos que tiene un espesor cero y podemos centrarnos en las zonas en las que hay nieve y, por tanto, debemos estimar el espesor de nieve utilizando variables explicativas. Vale. Y para calcular la recarga, ¿qué métodos habéis utilizado en las imágenes que enseñabas de escala España? Sí, se trata de, en realidad, como es un método aplicado a escala continental, que es una escala grande, en realidad es un método empírico que es bastante sencillo. Se trata de relacionar la recarga con un coeficiente de infiltración, también a la precipitación y a la evapotranspiración. Vale. Y luego aquí hay otras dos preguntas juntas. En la optimización de la red, ¿han hecho algún tipo de diagnóstico previo del tipo Voronoi o Thyssen polígonos? O sea, de polígonos de Thyssen o Voronoi. A ver, en la optimización de un diagnóstico previo. No, las técnicas que hemos utilizado son técnicas geoestadísticas que, bueno, en cierto modo están relacionadas con polígonos de Thyssen. Lo que hemos utilizado es ordinary kriging ordinario y también luego un posterior kriging también cuando utilizamos regresión hacemos también un krigeado de los residuos, o sea, un regression kriging. Pero la verdad que no, polígonos de Thyssen no lo hemos usado. Y del tipo Voronoi, la verdad es que no lo conozco. No conozco esa técnica. Y luego, ¿con qué software lo habéis hecho, la geoestadística? Son programas propios desarrollados en su mayoría por mi director de tesis, Eulogio Pardo, con incorporaciones posteriores que yo he realizado. Pero también hemos usado otra serie de programas que creo que están en abiertos, como el SGEMS, que permite realizar este tipo de estimaciones. Vale. Y yo creo que ya, de momento, para Antonio no han dejado nada más, pero había una que se había quedado pendiente para Laura. Pregunta Mara, que es una colega de la Universidad de Padua. ¿Are there companies interested on... A ver, que se me ha saltado esto. Interested on applying such technology as investigation tool? Sí, alguna empresa privada. Si alguna empresa privada te ha contactado para investigar con tu metodología o... No, en principio no. Bueno, a ver, no es del todo cierto, pero no puedo decir nombres. Bueno, no, sí que me han conectado una empresa de Cataluña para, bueno, a mí, al grupo de investigación, entiéndeme, para intentar hacer una prueba. Pero nada más, la verdad. Bueno, esa es una de las ideas de esto. O sea, al final es estar ahí en abierto, dejar el vídeo y la gente que lo quiera ver, pues al final tiene tu correo, puede escribirte a cualquiera de los dos. Porque hay mucha gente que está trabajando en cosas de estas y no estamos conectados entre nosotros para saber qué hacen los demás. Entonces, es importante que poco a poco pues se vaya dando visibilidad. Ya está, todo es empezar. Y a ver, tenemos una última pregunta para Antonio, creo que es. Si habéis hecho algún trabajo similar para evaluar el impacto de la subida del nivel del mar y el posible impacto en acuíferos costeros. No, va a ser para Laura, yo creo. Creo que es para Antonio. Sí, yo diría que sí, porque está relacionado con el impacto de cambio climático. En principio, los trabajos que estamos haciendo se basan sobre todo en la disponibilidad de recursos hídricos. O
sea, en la cantidad, en cómo afecta a la cantidad de recursos hídricos, no tanto en los riesgos que puede haber asociado, como la subida del mar que puede provocar un riesgo en acuíferos costeros. Pero es verdad que es una variable también muy interesante y una de las variables clave a las que afectará el cambio climático. Es interesante. Pues de momento yo creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Laura y Antonio, por colaborar, por presentarnos vuestro trabajo y compartirlo aquí. Y para todos aquellos que han estado viéndolo también. So thank you very much, Laura and Antonio, for your presentations. And also thank you to all of you who connected today to the second session of Hydrocafé. Recordaros a los que nos estáis viendo que podéis escribir en los comentarios del vídeo también todas las preguntas que tengáis o de nuevo escribir a los ponentes directamente y que la siguiente sesión será el 23 de diciembre a esta misma hora, en la que podréis ver de nuevo otras dos presentaciones, una en inglés y otra en español. Un saludo a todos y gracias por seguir compartiendo. So remember that under the video description, we will leave the email of the speakers so that you can contact them in case you have any doubts or interest. And also remember that the 23rd of December, which is Wednesday, you will be able to watch 2 other interesting presentations. So we hope to see you again. Greetings, and we continue sharing.